con una larga trayectoria de más de 40 años dentro del ámbito musical, artístico, en la educación y también como docente universitaria. Tenemos el grato honor de estar junto a la doctora Carlota Ortega. Como acá en Loja le decimos Carlotita, la doctora Carlotita, quien ha dado renombre a nuestra ciudad y a nuestro país también, con diversos himnos, canciones, pasacalles, composiciones musicales, composiciones de versos, estrofas que han dado lustre a diversas instituciones en la localidad. No me extiendo más porque tenemos varios temas que abordar con la doctora Carlota Ortega Sanginés, quien nos acompaña en esta ocasión. Quiero subrayar algo. A veces se le tiende a confundir con Carlota Jaramillo, que en cambio fue la artista quiteña. No, estamos con Carlota Ortega, quien es nacida acá en Catacocha, en la provincia de Loja. Doctora, muy buenos días y qué gusto tenerla acá. Por fin vamos a escuchar de usted misma todas esas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida artística. Y empiezo con una pregunta muy puntual. ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de sus padres en cuanto al ámbito musical? Porque alguien de los dos se dedicaba a la música. Bueno, agradeciendo a Pilar Saday y a usted especialmente que me ha invitado esta mañana especial para hacer un conversatorio a lo mejor sobre la vida y obra y proyecciones de la doctora Carlota Ortega. Dando contestación a su pregunta, le puedo decir de que, bueno, he sido bendecida por Dios, me ha venido lluvia de bendiciones, porque tengo unos hermosos recuerdos, vivencias, experiencias, especialmente de mi señor padre, quien era un artista popular, Julio Armando Ortega Espinosa. También era multifacético, tocaba algunos instrumentos. Entonces ahí nació. Él también de Catacocha. No, mi madre de Catacocha. Ella es de Catacocha. Digna Gregoria Sanginés. Ella es de Catacocha y bueno, y mi señor padre en esas vivencias también del arte, la conoció a ella y formaron su hogar. Mi madre era siempre como mi manager. Estaba viendo que no venga mi papá para nosotros coger los instrumentos, las guitarras, los tambores, lo que le gustaba hacer, sus libros incluso, sus pequeños apuntes. Entonces ahí nació mi afición por la música, desde el seno de mi hogar, de ese ancestro, conformado por el hogar de mi señora madre, que todavía tengo el honor de tenerla viva, Digna Gregoria Sanginés, nacida en Catacocha, y mi señor padre, Julio Armando Ortega Espinosa, nacido en Saraguro. Dos cosas, doctora. ¿Qué tiempo vivió en Catacocha, que entiendo que es su lugar natal? Porque de ahí vivió acá en Loja. Primero eso. Y segundo, el primer recuerdo, la primera canción que usted recuerda de su padre, que tal vez a él le encantaba interpretar. Bueno, mi padre era un intérprete de la música nacional. Yo nací en esa bella tierra de Catacocha y esa bella tierra de Catacocha la llevo en el alma, en mi corazón, porque precisamente ahí fue el lugar donde nació esta humilde persona que a lo largo de mi vida he venido dejando huella imborrable a la sociedad lojana, a la sociedad ecuatoriana y por qué no decir al mundo entero, porque creo que la actividad que yo la hago sin fines de lucro es una actividad poco común. Al menos no conozco una mujer que haya hecho tantos himnos como lo he hecho yo, tanta música infantil, tanta música del pentagrama nacional, pasillos, como usted ya lo anunció, boleros, sanjuanitos, de todo. Y desde ahí, pues desde que mis padres, yo he vivido, bueno, a lo mejor hasta 3 o 5 años, porque somos nacidos allá, yo y mi extinto hermano, también un gran artista, Carlos Miguel Ortega. Eran varios hermanos. 8 hermanos, sí. Y yo, Carlota, la primera de los 8,
Y el segundo también que, bueno, yo vengo de un ancestro musical, porque a mi abuelito le gustaba la música, era de Saraguro, Carlos Ortega. A mis hermanos, a la mayoría. Y el que siempre me acolitaba tenía dos hermanos, que siempre me acolitaban, bueno, en lo que es la investigación, porque para ser un símbolo institucional hay que investigar. Entonces siempre tenía ahí mis aliados, que era primeramente mi esposo, el doctor César Maldonado. Y luego mi hermano Carlos Ortega, menor que yo, que era el que me cantaba todos los himnos compuestos por mí. Nos ha dado una pauta de cómo ha sido su gestión artística, familia adentro, Así porque es. es ahí donde ha colaborado con sus hermanos y ellos con usted. Ahora, vamos a dar un salto hacia lo que es la formación de la doctora Carlota Ortega, porque dentro de todos los datos que he recabado o que el equipo de investigación de Pilas Taday ha recabado, data que estudió en el Conservatorio de Música. Luego fue calígrafa de la Orquesta Sinfónica. Y luego que también ha estado como percusionista dentro de la Orquesta Sinfónica. Dato que me sorprende porque no son muy conocidas las mujeres percusionistas dentro de la Orquesta Sinfónica o en el ámbito musical. Más adelante docente de educación básica por el año 73, 74, si no me engaña la memoria. Ay, a ver, linda memoria, buen Y investigador. y luego por los años 80, 84, de docente catedrática en la Universidad Nacional de Loja, ¿verdad? Entonces, ese es el recorrido profesional que ha tenido la doctora Carlota Ortega. Entonces, los orígenes, ¿fue iniciativa suya o iniciativa de su padre que ingrese al conservatorio? Bueno, como cuando uno vive en un ambiente del arte, uno le va cogiendo pasión, le gusta, a veces deja de hacer otras cosas por estar escuchando a los artistas, porque bueno, mi padre era un artista popular y siempre traía muchos artistas a la casa para hacer los repasos. Entonces nosotros estábamos pendientes, escuchando, entonces ese ambiente mismo, más lógicamente el incentivo en este caso de mi padre, que decía que tengo que aprender algo complementario, pero que no deje mis estudios. Y yo me acuerdo que de dos personas muy queridas, tanto de mi padre como del maestro Edgar Palacios, que fue el primer rector del Conservatorio de Música, Salvador Bustamante Celi, que él fue prácticamente igual que mi padre. O sea, cuando usted... Paralelamente, mi papá me matriculó. Él era el rector del Él era el conservatorio. Entonces, bueno, yo como era, yo y mi hermano que ingresamos al conservatorio, Carlos Ortega y Carlota Ortega, siempre los dos, hasta para hacer una tarea. Tuvimos maestros maravillosos, entonces fue mi señor padre quien me incentivó maestros en primer lugar. Así, eso luego. Pero primerito empezamos con, todavía recuerdo los nombres de mis maestros, al menos en el área de piano, la primera formación académica en música, la recibí de Marcos Ochoa Muñoz, la recibí de Miguelito Cano, Madrid, de Blanquita Cano Palacios, que fue mi madrina luego de estudios, la que siempre me estaba apoyando, y un recuerdo inolvidable pues del rector del conservatorio en ese entonces, del maestro Edgar Palacios, que es una memoria viva. Bueno, él era un hombre muy entregado al arte y siempre incentivaba no solo a la doctora Carlota Ortega, sino a todos los estudiantes. Decía, tienes que estudiar y también hacer música. Divide tu tiempo, organízate. ¿Era duro? Era duro porque ya cuando uno le coge una pasión a la música, quería estar solo por ahí dentro de los artistas, escuchando y a veces descuidarme de los estudios, imagínense. Vamos a poner en contexto de los tiempos de hoy lo que es la educación y de los tiempos de antes, cómo era la educación. La educación de los tiempos de antes, me refiero a la escuela, al colegio, al ámbito académico, era memoria. Había que memorizar. Ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, había que memorizar. Ese era el problema. Pero tenemos la situación de que la doctora
Carlota Ortega, cuando aún estudiante, tenía que dividir su tiempo entre escuela o colegio y el conservatorio, que era otra exigencia, que también supongo que había lecciones de memoria y con docentes exigentes, que tenía que cumplir los plazos de sus tareas, de sus lecciones. ¿Cómo se conjugaba con ese tiempo? ¿A qué hora dormía la doctora Carlota Ortega, aún estudiante en ese tiempo? Bueno, yo creo que a lo mejor se me hizo hábito. Yo no había noche que no duerma a las 12, 1 de la mañana. 12 horas de la mañana. Porque justamente yo a veces el silencio de la noche lo aprovechaba para hacer mis tareas. Porque tenía que cumplir las tareas académicas de la escuela, del colegio, luego de la universidad, y también la parte musical. Y otro aditamento que era las tareas del hogar. Porque nuestros, el barrido, el planchado. todo, a ayudar a dejar lavando todo lo que es el menaje del hogar. Bueno, mi mamá siempre era una dama muy organizada. Entonces nos decía, a ver, este día, esta semana te tocan los platos a vos, esta otra semana, a todos nos ponía tarea. Entonces, eso era un reto. Ese era un reto. Mi madre era la que organizaba el trabajo y nos ponía, incluso en un papelito lo pegaba en la pared, las tareas de cada uno de nosotros, de cada uno de los 8 hermanos. Entonces, yo, si bien es cierto, no me desarrollé un ambiente de lujo ni cosa por el estilo, sino más bien de trabajo. Entonces, yo soy una mujer del pueblo y aprendí a decirme así. Soy una dama del pueblo al servicio del pueblo. Entonces, al decir servicio del pueblo, comienzo con mi hogar, con mi casa, con mi familia, con mis hermanos. Entonces, ha sido, si bien es cierto, una tarea difícil, pero no imposible. Porque cuando el ser humano aprende a planificar, a organizarse, creo que nos alcanza el tiempo. Y siempre estábamos haciendo lo que nos gusta. Esta entrevista que ahora estamos realizando a la doctora Carlota Ortega, seguro que va a ser de mucha utilidad para muchas madres de familia que tendrán sus hijos hoy mismo en formación. En circunstancias que tal vez salga aquí el tema del estrés, del exceso de trabajo, de las excesivas tareas. ¿Carlota Ortega tuvo alguna vez en ese tiempo de estudiante un quebranto por excesiva tarea? ¿Algún momento en el que tal vez dijo, yo creo que doy hasta aquí nomás o ya no puedo más? ¿Pasó algún momento eso? Más bien ahora ya en los 60, 70, dijo alguien, estoy con un quebranto de salud por algo ocasional o a lo mejor permanente, no sé. Pero en mi niñez, en mi juventud, creo que no. Pasé la niñez más hermosa, la juventud más hermosa, porque precisamente no tenía tiempo para sufrir. No tenía tiempo para sufrir. Estaban tan sincronizadas las actividades que a veces si se quedaba algo lo culminaba en la noche. Entonces, siempre me he caracterizado por tener una personalidad, es sí o es no, no hay a medias. Es de noche o es de día. Es amor o es desamor, o es odio, pero así. Las cosas no se pueden andar así. Entonces yo no recuerdo ni conocía. No conozco ahora que todo el mundo dice que el estrés. No, incluso ahora que yo estoy con un quebranto de salud, no conozco lo que es estrés. Le echo para adelante. Entonces ya digo, yo no he tenido tiempo ni siquiera para sufrir por el amor. Mire, yo tuve un esposo maravilloso, que él siempre nos acolitaba en todo. Nunca me trataba como una reina, nunca supe lo que es un maltrato. Mira ahora lo que pasa con la juventud, que sería también otro tema muy importante algún día de conversar. Testimonios de vida. Regresando nuevamente a las líneas de esta entrevista, me estaba preguntando mientras hacía la investigación, ¿cuál habrá sido el primer tema, la primera obra que consta dentro de el quehacer de Carlota Ortega como una persona dedicada a la música? Bueno, mi primer tema realmente lo tengo bien grabado. Fue un tema dedicado a mi madre, porque mi madre siempre fue una mujer muy
muy dedicada al hogar, porque mire, la mujer cumple múltiples roles, de esposa, de madre, de hija, de hermana, de trabajadora, bueno, un montón de roles. Entonces mi madre cumplía todos esos roles y bueno, mi padre dice, hagámosle, ¿qué te parece? Démosle una sorpresa a tu mamá. Me dice, sí, hagámosle una cancioncita para cantarle en el mes de las madres y qué sé yo, dice. Y ya le digo, ¿y usted por qué no le hace? No, es que no soy hijo, dice. Soy el esposo. Tú eres la hija. Claro, y me ubicó, ¿no? ¿Cuántos años? Entonces, era muchacha todavía, no sé si unos 9 años. 9 años. No me acuerdo bien, oiga, pero era todavía niña. Escribió la Entonces, letra de esta entonces yo canción. me puse a escribir la letra de la canción para dedicarle a mi madre. Le describía en sí lo que es ella, la realidad de lo que yo lo observaba, como ella nunca estaba quieta, estaba, ya que hay que hacer esto, ya que hay que hacer este otro, ya que hay que lavar la ropa de tu papá, tiene una presentación mañana, tiene que estar la ropa planchadita. Bueno, porque el tiempo de antes, el trato de esposo a esposa y de esposa también a esposo era un trato hermoso. Ahora ya estamos en otro tiempo. Realmente ahora es difícil de comprender ya la conducta humana, como era antes, en cambio, llenos de valores, llenos de valores. Se respetaba La disciplina, la jerarquía, ¿eh? se respetaba. Por ejemplo, mi padre, como teníamos arrendábamos una casa bien chiquitica, tenía a veces necesariamente que pasar para adentro, a los dormitorios, a la cocina, por allí. Mi padre estaba allí, nosotros lo que hacíamos ir saludando a las personas, buenos días, buenas tardes. Era una educación, pero porque después también si no hacíamos eso, era una gran paliza. O sea, yo creo que de alguna manera esa formación a lo mejor que ahora le llamamos maltrato, porque ahora usted no puede topar a su hijo, enseguida le denuncia. El quehacer musical no era algo bien visto, digamos, en No, las sociedades pues de no, antes. nunca, o Hablo sea, 50, 40 años sí, atrás. no. O sea, la música no era vista como una profesión. Un músico es como cualquiera de las demás profesiones, deberíamos valorarlo, darle el valor real que merece. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo. O sea, antaño eres músico, entonces. Borracho, decía. Eres Borracho. bohemio, eres bebedor. Eres mujeriego, cualquier cosa. Pero menos de darle el valor real a lo que es ser un músico. ¿Cómo luchó con eso, siendo mujer, siendo 1960? Sí. Yo soy del 1954 nacida, pero ya entonces, conforme me iba desarrollando en ese ambiente. Entonces la formación fue por 1960. Claro, no, pero es que, digamos, mi formación fue un proceso, ¿no es cierto? Pero durante ese proceso también tenía bien clara la película, porque mi padre siempre nos decía. Y después el maestro Gapalacio igual decía, incluso había compañeros que querían solo estar en la música, y el maestro, a ver, ¿en qué escuela estás? No, es que estoy descansando. No, te me vas a estudiar. Aquí me tienes que traer el bachillerato. Terminada tu escuela cuando llegaban los niños chiquitos y cuando ya eran jóvenes, el bachillerato y después la universidad. O sea, nos daban insumos bien claros. O sea, el culmen era la universidad. Eso, y teníamos que tener paralelamente la formación general y la formación musical. Entonces, por eso fue en esa edad, yo la llamo la edad de oro, cuando el maestro Gapalacios trajo, por los años 70, por ahí, 73, trajo maestros extranjeros para los que estamos en ese entonces en formación. Y esos maestros extranjeros nos dejaron un gran legado de enseñanza, porque a ellos lo que les interesaba demostrar las evidencias de su trabajo. Entonces yo tuve un maestro que se llamaba Teófilo Álvarez, otro maestro segundo Avendaño, algo así era. Ellos nos daban, por ejemplo, lo que es la composición. Entonces yo aprendí de ellos bastante, porque yo hasta era tan molestosa que le iba a decir, maestro, no comprendí esto, sí me puede explicar. Pero claro, ven, a ver, ¿qué no entendiste? A ver, y tenían esa paciencia, o sea, tenían esa vocación, más bien dicho. A propósito de esto, quiero regresar minutos atrás de lo que estuvimos hablando de formación. Y es a propósito de un diálogo que tuve con una gran amiga.
profesional, la cual mencionaba, dice, mira cómo era la formación antes. Mira cómo era la formación antes. Nosotros hemos sido criados con el carácter estricto que era de mi padre. Entonces nosotros, dice, éramos 5. Éramos mi padre acá a la cabecera, mi madre acá, mis 2 hermanos en el otro lado de la mesa, por acá yo con mi hermana, y acá al lado de mi papá, el cinturón. Era parte de... Yo me reía porque le decía, ¿para qué? Decías que siempre fue necesario poner orden, decía. Siempre fue yo necesario. creo que esa formación fue la mejor. ¿Y qué ha sido de nosotros ahora? ¿Qué nos ha pasado? Yo médica, mi hermano ingeniero, mi otra hermana educadora. O sea, somos hombres y mujeres de bien, ¿sí? O sea, por exigirles a tus hijos, no creo que te vaya a ir mal. No creo que a tus hijos les haga daño un poco de presión, un poco de... límites. Llevarle por el camino de lo que es correcto. O sea, como usted bien la nota, había orientación. Nos orientaban permanentemente y ellos eran los ejemplos de esos valores. Porque, digamos, yo no podía barrer y mi mamá decía, a ver, mira, yo voy a barrer para que me miras cómo hago y tú después tienes que barrer. Esto te toca y bien barrido. Pasaba así el dedo para ver si es que estaba bien limpio. Estoy emocionado de escuchar toda la formación que le ha dado la institución escolar, la institución del conservatorio, para lograr finalmente una profesional de la altura de Carlota Ortega. Pero tal vez lo que no conocían nuestro público, que ahora mismo nos escucha, es que también ha sido partícipe de la creación de emblemas, de escudos, que han dado lustre a algunas instituciones dentro de la ciudad de Loja, no sé si fuera de la provincia de Loja también. Entonces, no solamente tenemos a la escritora, no solamente tenemos a la profesional de la música, también tenemos a alguien que incursiona en el arte pictórico, porque para esto hay que saber dibujar. Claro. Cuéntenos un poco acerca de eso. ¿Cuál fue su primer emblema, su primera propuesta, el primer aporte que hizo en esta área de las artes? Bueno, ¿verdad? Si usted es tan amable, aquí tengo un poco de insumos de los himnos que he ido haciendo. Mire, no, que como es bastante larga, realmente yo me siento muy orgullosa de lo que he llegado a ser. Nunca soñé, nunca me imaginé tanta bendición de Dios. Perdón, solamente interrumpo un momento. Creación de, dice, de premios y condecoraciones, pues desde el año 1980 asoma como el primer reconocimiento. Luego no, bueno, yo soy de 1973, fue el primer 86. reconocimiento que tuve. Participé en el concurso de la Lidia y la Pluma Lojana. En el 73. Sí, bueno, y mucho antes. Y eso porque se transmitió por radio. Eso no, es que en ese tiempo no había, pues, o sea, pero sí lo dieron, lo difundían, tengo las evidencias, todo, porque yo pienso que esto de la tecnología abrió muchos campos, muchas ventanas para que la gente pueda ir organizando su información. Pero bueno, yo como ya les digo, no pensé trascender, no pensé llegar a ubicarme en el sitial que me ha ubicado, porque yo doy gracias a las sociedades justas, porque por cada himno que he hecho, por cada escudo, por cada bandera que yo he realizado, siempre me han hecho un reconocimiento. Me han dado condecoraciones al mérito artístico, al mérito musical, al mérito literario, al mérito científico. De hecho, yo recibí el mayor galardón que da la CECIN, mujer destacada en las ciencias, porque siempre he estado investigando, he escrito libros. Tengo el libro El Pentagrama del Conocimiento, que lo trabajamos con 5 personas, maestros y músicos a la vez, que tuvieron los mismos intereses y juntos nos pusimos de acuerdo para, en las horas extras, trabajar ese libro. Tuvo una gran aceptación
Ahí estuvieron Omar Guamán, el doctor Edgar Fabián, el licenciado Rodrigo y el doctor Osvaldo Minga. 5 docentes investigadores, unos de catedráticos universitarios y otros de primaria. Y bueno, yo he estado siempre involucrada en el mundo de la música, en el mundo del arte, apoyando a la gente. Aquí en Loja tenemos, yo creo, un manantial de gente muy talentosa. Y siempre nosotros aquí nos reunimos para compartir, para fortalecer, para apoyarnos mutuamente, para darnos insumos, ideas. Por ejemplo, ahora mismo estamos queriendo trabajar con la doctora Rosario Palacios. Ella es una gran cantante, intérprete de nacimiento, o sea, es una música empírica que se ha ido formando a lo largo, y su esposo también, el ingeniero Bamonde, es ya un cantautor, compositor. Entonces, mire, le decimos, no sean como yo, le digo que yo no iba acuñando toda esa información, como ahora se puede hacer, carpetas de archivos. Esto que les hablo es solo lo que lo tengo aquí en mi CPU, en mi mente, lo que yo me acuerdo, porque hay cosas que también no me acuerdo. De todas formas, tener 70 años, llegar a 70 años no es fácil. Ya se nos borra muchas cosas. Y mucho más cuando yo, en mi caso, yo no he vivido de la música. La música fue mi pasión. Yo siempre me he desarrollado en el ámbito educativo. Yo digo, en todos los niveles. Eso ha sido lo que me ha dado mi sustento, mi alimento para mí y mi familia. Y hasta ahora mismo vivo de mi pensión jubilar. Comenzamos a trabajar. Y le dedicó a mi madre también, que es un pasillo que se llama Compañera, o dulce compañera de mi vida, a quien tengo el corazón confiado. Mi padre decía que inspirarse en un ser humano es adentrarse al alma mismo de esa persona, adentrarse a su yo personal, porque decía, a veces nunca se acaba de conocer a una persona. Decía él, no digas la verdad al más amado, ni demuestres temor al más temido, ni creas que jamás te hayan amado por los besos de amor que te hayan dado. Es que detrás de la formación está también el asunto de salud, los hábitos. Y está también el hábito alimentario de los seres humanos. ¿Qué era lo común que se comía en la mesa, en el hogar de la doctora Carlota Ortega, cuando la doctora todavía muchacha, adolescente? Bueno, yo ya le digo, yo no he venido, y lo digo con toda la sinceridad y la franqueza, no, mi padre no tenía para darnos riquezas. Entonces, ahí era la comidita, la que usted también haya comido, en paltas, el motecito, los porotitos, el manicito, el sanguito, la carnecita de burro, la más chiquita, la cebadita. Mire, la papita con cebada, con carne o sin carne, pero yo creo que esa gastronomía y de comida tan saludable que nosotros tuvimos la oportunidad. Yo me acuerdo, mi señor padre, en la mesa no faltaba el pinol. El pinol. No faltaba... Con la panela rallada. Con la panelita bien rallada. Vamos a hacer la despedida de esta entrevista con la doctora Carlota Ortega, que ha sido una mujer ilustre que ha dado renombre con sus diversas composiciones en el ámbito musical, literario, cinematográfico y también en la iconografía de varias instituciones, las cuales llevan emblemas de su autoría. Les invitamos para una próxima ocasión en la que tengamos oportunidad de estar con un nuevo personaje. Somos Pilas Taday y nos despedimos de la doctora Carlota Ortega, que en esta ocasión nos ha acompañado en esta importante entrevista. Muchas gracias, distinguido licenciado. Realmente usted me cogió a sangre fría. Pero yo le digo lo que mi conocimiento, mi corazón y mi experiencia y mi trajinar por la vida ha sucedido.
realmente yo también me quedo admirada a lo mejor creo que es uno de los pocos medios de comunicación de esto de las páginas y tanta cosa que merece mi respeto. Porque ustedes se dan el trabajo con sus propios medios de venir a investigar en la realidad. Así que mi respeto, mi felicitación para ustedes y mi recomendación al mundo entero de que visiten esta página de Pilas Taday, porque está dejando su impronta con su trabajo investigativo. Y les hago también una invitación para que si a usted todavía no tiene su símbolo institucional, no dude en dirigirse al director general de los artistas populares, que es el maestro Nelson Ortiz, para el equipo de trabajo hacerle totalmente gratis, sin ningún costo y también haciendo un trabajo serio y profesional. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y por su predisposición para esta entrevista. Se nos quedan otros temas más muy importantes. Ya encontraremos ocasión para seguir hablando con ellos. Entonces, despedimos por esta ocasión ya, esta entrevista, a nuestros suscriptores de la página Pilas Taday y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.